Bien, Dalila, vamos a comenzar, ¿no? Eh, muy buenas noches, bienvenidos todos, estimada Catherine Gildemeister, coordinadora de admisión por diploma del bachillerato en la Universidad Católica, estimados alumnos y colegas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Abraham Ceballos, soy profesor del Colegio Champañá, de Teoría del Conocimiento, y es un gusto compartir con ustedes esta sesión. Nos encontramos nuevamente esta noche para dar inicio a la tercera charla del Think Talk Virtual 2022. Conferencias que nos permiten, por un lado, profundizar nuestros saberes sobre determinados campos del conocimiento, pero además, y de manera especial, nos permiten descubrir, compartir y plantearnos preguntas que orienten nuestras reflexiones, nuestras indagaciones, como es usual en teoría del conocimiento. Quisiera presentar también a la estudiante María Fernanda Luna, del programa del diploma del Colegio Champañá, quien me acompaña hoy para hacer esta presentación. Muy buenas noches, queridos profesores y alumnos. Agradezco mucho la oportunidad de colaborar con este evento. Estoy contenta de compartir esta noche con ustedes y poder reflexionar sobre los enfoques y conceptos de teoría del conocimiento, como venimos haciéndolo en las charlas anteriores. Sé que para todos es un esfuerzo especial participar a estas horas y de manera virtual, pero estoy segura que es una experiencia que contribuirá mucho a los objetivos centrales de teoría del conocimiento y en especial a desarrollar una mentalidad abierta, pero también reflexiva. ¿Y qué mejor que hacerlo a partir de las reflexiones de los profesionales y especialistas que nos están acompañando en estas sesiones? Como ustedes saben, el Think Talk virtual se lleva a cabo con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el auspicio de la Asociación de Colegios IB del Perú, a quienes agradecemos nuevamente, como cada día, su permanente colaboración. El evento de esta noche tiene dos momentos. Primero escucharemos una conferencia de unos 40 minutos. Luego tendremos 20 minutos para hacer preguntas, de manera oral o por el chat. Estas preguntas las vamos a atender, el profesor las atenderá al final de la exposición para tener mayor orden. La conferencia de hoy tiene como objetivo reflexionar sobre las diversas relaciones existentes entre la tecnología y el conocimiento. En la actualidad vivimos inundados por la tecnología y queremos conocer sus ventajas y desventajas en la vida cotidiana. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos sobre su impacto en el conocimiento, es decir, en la producción y adquisición del conocimiento. Hoy se examinará el impacto de los avances tecnológicos, ya sean históricos o actuales, en cuestiones del conocimiento, que pueden ser cognitivas, éticas, sociales o políticas. Indagar en el impacto de la tecnología suscita diversas interrogantes. ¿En qué se asemejan y diferencian las comunidades virtuales o en línea de las comunidades tradicionales de actores del conocimiento? ¿En qué medida los medios tecnológicos como el microscopio y el telescopio son meras prolongaciones de los sentidos del ser humano o presentan formas radicalmente nuevas de ver el mundo? ¿De qué manera las herramientas que utilizamos determinan el conocimiento que producimos? ¿En qué se diferencian el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico y el pensamiento crítico? Sabemos que la tecnología tiene un rol clave en los métodos aplicados por las distintas ciencias, especialmente en las ciencias naturales, pero ¿qué rol tienen en las ciencias humanas? ¿Impacta también la tecnología en nuestras perspectivas? ¿Qué relaciones se pueden encontrar entre la tecnología y la ética? Muy bien, esperamos que con estas preguntas vayamos eh, abriendo nuestras indagaciones, nuestras reflexiones para esta conferencia. Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Es un gusto presentar al expositor de esta noche, el doctor Pablo Quintanilla, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PhD en Filosofía por la Universidad de Virginia y magíster en la misma especialidad por la Universidad de Londres, así como autor de numerosas publicaciones especializadas en el campo de la filosofía. Con ustedes, el doctor Pablo Quintanilla. Adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quisiera comenzar agradeciendo esta amable invitación a participar en los temas de bachillerato internacional. En esta ocasión vamos a conversar sobre las relaciones entre el conocimiento, la ciencia y la tecnología.
Perdonen un segundo que voy a utilizar pantalla completa. Comenzaré con algunas definiciones muy sencillas para ir complejizando posteriormente esos conceptos de manera que podamos relacionarlos entre sí. Lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿qué es el conocimiento? Y en líneas generales se puede decir que el conocimiento es un estado mental, es decir, un estado psicológico, que de alguna manera representa o copia la realidad. La disciplina que estudia el conocimiento es la epistemología, también se suele llamar nociología o teoría del conocimiento, Theory of Knowledge, que es la manera como se llama normalmente el bachillerato internacional. Se suele decir que hay tres tipos de conocimiento: conocimiento proposicional, conocimiento práctico y conocimiento experiencial. El conocimiento proposicional se da cuando uno sabe o conoce que una proposición es verdadera y está bien justificada. Entonces, para que uno pueda tener conocimiento proposicional, se tienen que dar tres condiciones. Primero, que uno crea esa proposición. Una proposición es una oración, una afirmación, ¿no? Que esa proposición sea verdadera y que uno tenga buenas razones o buenas justificaciones para creer esa proposición. La justificación es necesaria porque uno podría tener creencias verdaderas por puro accidente, o como se diría en el Perú, por chiripa, y eso no constituye conocimiento. Por ejemplo, imaginen ustedes que yo tiro un dado y imagino el primer número que se me venga a la cabeza, diga, por ejemplo, 3. Y luego veo cuál es el número que ha salido en el dado y en efecto es un 3. Obviamente no diríamos que eso es conocimiento. Entonces, la manera de entender el conocimiento proposicional es como una creencia, que es una creencia verdadera y que además está justificada. Un segundo tipo de conocimiento, como hemos visto, es el conocimiento llamado práctico. Este se da, por ejemplo, cuando yo sé hacer alguna cosa, por ejemplo, reparar el motor de un auto, jugar ajedrez o cosechar el campo. Podría decirse que este tipo de conocimiento se caracteriza por saber seguir un conjunto de reglas para lograr un objetivo. Eso sería correcto. Pero en muchos casos, esas reglas son no conscientes, lo que da lugar a lo que se llama conocimiento tácito. Por ejemplo, saber montar bicicleta. Muchos de nosotros sabemos montar bicicleta, es un tipo de conocimiento, no es un conocimiento proposicional, es un conocimiento práctico, pero no es un conocimiento práctico consciente, sino un conocimiento práctico no consciente, porque el tipo de habilidades, de reglas que están en juego cuando uno monta bicicleta, no son conscientes. Es un conocimiento tácito, entonces. Finalmente, el tercer tipo de conocimiento es el llamado experiencial. Este se da cuando uno tiene un tipo de experiencia. Por ejemplo, si uno sabe qué es o cómo es perderse en la selva, cómo es saltar desde un paracaídas, cómo es bucear entre peces de colores, o cómo se vive si es que uno padece discriminación. Entonces, así podría decirse lo siguiente: el conocimiento proposicional es una especie de saber qué, es un to know that P, donde P es una proposición cualquiera. El conocimiento práctico es un saber cómo, to know how to drive, por ejemplo, ¿no? Y el conocimiento experiencial es un saber cómo es un tipo de experiencia. What is it like to be a teenager, por ejemplo. Muy bien, la ciencia es, por supuesto, un tipo de conocimiento proposicional. Con frecuencia incluye conocimiento práctico y experiencial, pero sobre todo es conocimiento proposicional porque la ciencia está conformada por teorías científicas y las teorías están conformadas por proposiciones, hipótesis y conjeturas. Ahora, no todo conocimiento proposicional es científico. Por ejemplo, yo sé que mi amigo Carlos vive en Egipto y eso no constituye ciencia, pero es conocimiento. Sin embargo, toda ciencia es un sistema integrado de proposiciones, como dije hace un momento, constituido por hipótesis que pueden ser falsadas, o sea, que se puede probar si son verdaderas o falsas,
y que pueden ser contrastadas con la realidad. Entonces, lo que llamamos la ciencia es en realidad un conjunto de teorías provisionales que explican cierto objeto de estudio mejor que otras opciones disponibles sobre la base de la evidencia actual. No hay que pensar que la ciencia es un conjunto definitivo, acabado, completo de verdades. No es así. La ciencia es siempre un conjunto de hipótesis provisionales que las mantenemos hasta que se pruebe que son incorrectas. La tecnología, por su parte, es una aplicación práctica del conocimiento o de la ciencia. La tecnología es una manera de transformar la realidad para que se adapte a nuestras necesidades y es también una forma de comprobar la corrección de las teorías científicas, porque una teoría que da lugar a mucha tecnología es ciertamente más confiable que una teoría que no es capaz de ello. Hoy, la tecnología es una aplicación de teorías científicas, pero desde tiempos inmemoriales, antes que se desarrollara ciencia alguna, el ser humano ya era capaz de producir tecnología. Son ejemplos de tecnología ancestral, la invención de la rueda, el control del fuego, las inscripciones en tablillas de barro o la fabricación de medicinas a partir del conocimiento de ciertas plantas. Entonces, aunque la tecnología no tiene que ser la aplicación de una teoría científica, sí es la aplicación práctica de algún tipo de conocimiento. Desde la revolución industrial, que como ustedes seguramente saben, se inició hacia mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, hasta el día de hoy, la tecnología ha generado una impresionante curva ascendente que nos permite actividades antes insospechadas, como viajar a Marte, en principio, controlar la naturaleza y domesticarla, curar enfermedades que antes eran mortales, y algo que es sumamente importante ahora, transformar el cuerpo humano. No solo podemos construir respiradores o corazones artificiales, piernas ortopédicas y sensores que imitan con mucha precisión la visión para personas invidentes, sino podemos almacenar mucha de nuestra memoria e información en objetos exteriores a nuestro cerebro, como por ejemplo un libro o una computadora. En principio, es concebible que se pueda crear un chip en el que se almacene información y se instale en el cerebro de una persona, permitiéndole ampliar significativamente su memoria, o incluso dotándole de información contenida en el chip. Eso obviamente no es algo que se pueda hacer ahora. Sin embargo, es concebible que se pueda hacer, ¿no? Así como hace 400 años nadie hubiera imaginado que fuera posible crear un corazón artificial o un respirador artificial o una pierna artificial, hoy día probablemente mucha gente piense que es inconcebible crear un chip en el que podamos almacenar información e instalarlo en el cerebro de una persona. Pero es lógicamente posible que se pueda realizar. De hecho, quienes tratan de imaginar cómo será el futuro al mediano plazo, piensan que el cuerpo humano podría llegar a ser irreconocible, no solo por la evolución producida por la selección natural, sino por la gran cantidad de aditamentos que podríamos llegar a tener para hacer nuestras vidas más seguras, más confortables o más eficientes. El nombre que se ha puesto para este mundo imaginario, pero posible, y para sus habitantes es lo transhumano, es decir, el ser humano transformado por la naturaleza. Ahora bien, hay tres ámbitos de lo que puede ser conocido. O sea, tres objetos generales de conocimiento o tres regiones del conocimiento.
que obviamente también son moldeadas por la tecnología, como vamos a ver en un momento. Estas tres regiones son la mente de uno mismo, lo que genera el autoconocimiento, la vida mental y subjetiva ajena, lo que se llama el alterconocimiento, el conocimiento de los otros, y el mundo real compartido, es decir, el mundo objetivo, tanto natural como social. Lo primero, entonces, el autoconocimiento, es el ámbito de lo subjetivo. Lo segundo, el alterconocimiento, es el ámbito de lo intersubjetivo. Y lo tercero, es el ámbito de lo objetivo. Estas tres categorías son tanto ontológicas como epistemológicas. Seguramente ustedes recordarán que la ontología es el estudio de lo que existe. Es decir, cuando afirmamos que estamos haciendo, por ejemplo, un estudio ontológico, una reflexión ontológica o una pregunta ontológica, estamos aludiendo a que nos estamos preguntando acerca de la existencia de algo, ¿no? De hecho, la ontología se plantea dos preguntas prioritarias. ¿Qué cosas existen y qué significa existir? Entonces yo lo que estaba diciendo es que estas tres regiones, o estas tres categorías son ontológicas, lo que significa que hay tres formas de existir: lo subjetivo, lo intersubjetivo y lo objetivo. Pero también son tres categorías epistemológicas, o sea, tres formas de conocimiento, ¿no? Porque describen regiones de la realidad y formas de acceso a la realidad. Entonces vamos a conversar sobre cada una de estas regiones del conocimiento. El autoconocimiento se caracteriza por saber cuáles son nuestros estados mentales. Los estados mentales son estados psicológicos. Por ejemplo, son estados psicológicos nuestras creencias, deseos, afectos, emociones, sensaciones, fantasías, pasiones, temores. Eso se suele llamar, en líneas generales, estados mentales. Entonces, nos conocemos a nosotros mismos cuando conocemos los estados mentales que tenemos y los estados mentales que causan nuestras acciones. Pero no solo eso, también nos interesa conocer las causas de nuestros estados mentales. Y no solo las causas de nuestros estados mentales actuales, sino las causas de los estados mentales pasados, presentes y futuros. Es decir, yo me puedo preguntar cuáles fueron las causas de mis estados mentales en mi vida anterior, hace 10 años. O yo puedo simular e imaginar cuáles serán mis estados mentales y cuáles serán las causas de mis estados mentales futuros, dentro de 10 años, por ejemplo, ¿no? En este ámbito, la tecnología probablemente también va a afectar significativamente nuestro autoconocimiento. En la medida en que, por ejemplo, lleguemos nosotros a potenciar nuestra memoria y hacer que acontecimientos del pasado no sean filtrados y olvidados fácilmente, cosa que probablemente va a ocurrir en el futuro, entonces vamos a recordar nuestros estados mentales anteriores con mucha más precisión de lo que hacemos ahora. Porque hoy día, en la medida en que la tecnología no ha moldeado todavía nuestros estados mentales pasados, hoy día recordamos nuestros estados mentales pasados, pero a la luz de los actuales. Es decir, los resignificamos o los concebimos a la luz de nuestros estados mentales actuales. Pero imaginen ustedes que pudiéramos conservar en un chip, algo que es lógicamente posible, los estados mentales que tuvimos hace 10 o 15 años y pudiéramos revivirlos imaginariamente exactamente como los vivimos hace 10 o 15 años. Sin duda, nuestra manera de comprendernos a nosotros mismos sería mucho mayor. El alterconocimiento viene del latín alter, que significa otro, es el conocimiento de la vida mental o de la vida subjetiva ajena. Y se caracteriza por saber cuáles son los estados mentales de los demás. Es decir, qué creen, qué desean, qué sienten.
lo que logramos mediante lo que se llama atribución psicológica, que es el adscribir estados mentales a los otros para explicar causalmente sus acciones. Es decir, para poder entender por qué hacen lo que hacen o por qué las otras personas tienen los estados mentales que tienen, porque tienen las creencias que tienen, o los deseos que tienen, o los sentimientos que tienen, o las emociones que tienen, etc. El Homo sapiens, que es nuestra especie, ha evolucionado para tratar de comprender a las demás personas, atribuyéndoles estados mentales, lo que nos permite predecir su comportamiento y así adelantarnos a posibles situaciones ventajosas o desventajosas para nosotros. Somos criaturas que hemos evolucionado para cooperar y competir con los demás, lo que requiere de complejas habilidades de atribución psicológica en varios grados de intencionalidad. Es también imaginable que la tecnología nos pudiera ayudar a reconstruir los estados mentales de los demás sin necesidad de hacer hipótesis respecto de lo que los demás piensan, creen, desean, etcétera, que es lo que hacemos en condiciones normales. Si yo quiero saber qué cosa es lo que otra persona cree o desea o siente, normalmente elaboro una hipótesis y esa hipótesis la confronto con su comportamiento. Pero imaginen ustedes qué pasaría si la tecnología nos permitiera escanear el cerebro de una persona para conocer sus estados mentales reales. Eso es algo que también es concebible. No es posible realizarlo hoy día, pero se puede, en teoría, realizar. ¿Por qué? Porque los estados mentales no son otra cosa que configuraciones cerebrales. Eso es lo que son. Entonces, si pudiéramos escanear las configuraciones cerebrales de una persona y detectar cuáles son sus estados mentales, sabríamos exactamente lo que las otras personas creen o piensan o sienten o desean sin necesidad de hacer conjeturas, ¿no? Pero regresemos al fenómeno de la atribución psicológica. Para sobrevivir a la sabana africana, que es donde vivieron y evolucionaron nuestros antepasados, todos descendemos de África, porque el ser humano evolucionó en la zona central oriental de África, lo que hoy día sería Eritrea o Etiopía, y nuestros antepasados salieron aproximadamente hace 100.000 años de África para poblar el mundo. Entonces yo decía, para sobrevivir en la sabana africana, era conveniente tener varios niveles o varios grados de intencionalidad. Un primer grado de intencionalidad es, por ejemplo, tener una creencia sobre algo. Por ejemplo, si yo digo que creo que P, ¿no? Entonces la persona A cree que P, y ese es un primer grado de intencionalidad. Pero un segundo grado de intencionalidad sería cuando yo, por ejemplo, creo que B cree que P. Un tercer grado de intencionalidad sería si yo creo que B cree que C cree que P. Los seres humanos alcanzamos hasta 4 o 5 grados de intencionalidad sin confundirnos mucho. Y esto está directamente relacionado con el tamaño de la corteza prefrontal, que está ubicado acá, en la frente, lo que nos permite tener varios grados de metacognición. La metacognición es el tener estados mentales sobre otros estados mentales. Por ejemplo, supongamos que me preocupa el examen que tengo que dar. Ahí tenemos un primer grado de intencionalidad, ¿no? Y es un estado mental. La preocupación es un estado mental. Supongamos que además me molesta que me preocupe el examen que tengo que dar. Tenemos 2 grados de intencionalidad. Supongamos que además me avergüenza, que me moleste, que me preocupe el examen que tengo que dar. Tengo 3 grados de intencionalidad. Como dije hace un momento, los seres humanos alcanzamos entre 4 y 5
grados de intencionalidad sin confundirnos mucho. Si yo produjera una oración con 7 grados de intencionalidad, seguramente ustedes y yo nos confundiríamos, no podríamos seguirlo. Y esto, como dije hace un momento, está vinculado con el tamaño de la corteza prefrontal. Es más, se ha hecho una correlación entre la evolución del cerebro, el crecimiento de la corteza prefrontal y el número de niveles de intencionalidad que han ido generándose en la evolución de la especie. En el desarrollo del niño pasa una cosa muy parecida. Los niños muy pequeños, los bebitos, tienen solo 1 grado de intencionalidad. A los 3 años ya tienen hasta 2 grados de intencionalidad. Recién hacia los 7 años, entre 7 y 9 años, ya tienen sus 4 o 5 grados de intencionalidad completos. Ahora, supongan ustedes que pudiéramos también crear tecnología para añadir niveles de intencionalidad. Entonces, ya no solo puedo tener 4 o 5 grados de intencionalidad, sino puedo tener 8 o 9 o 10 u 11. Eso me permitiría interpretar, entender relaciones sociales con mucha mayor complejidad. Nuestros antepasados de la sabana africana empleaban esta habilidad, estos niveles de intencionalidad, para elaborar razonamientos de tipo siguiente. A dice que B no es confiable porque C escuchó a D diciendo que B había traicionado a E. Pero también, por ejemplo, necesito convencer a A para que ayude a B con el proyecto que tiene C, porque esto será beneficioso para que D haga algo importante para la comunidad. A esto se llama cognición social. La cognición social es el procesamiento de la información social. Entonces, nosotros hemos evolucionado con un cerebro muy potente, muy poderoso, para procesar información social muy compleja. Es decir, no solo para atribuir estados mentales a otras personas, sino para atribuir estados mentales a otras personas sobre los estados mentales de otras personas. Es decir, no solo me represento el mundo, sino me represento la manera como otras personas se representan el mundo, ¿no? Ahí tengo 2 niveles de intencionalidad. O me represento la manera como otra persona se representa a la manera como una tercera persona se representa a la manera como una cuarta persona se representa el mundo. Ahí tenemos 5 niveles de intencionalidad. Como dije, esto, que se llama cognición social, es importante para poder rastrear relaciones sociales, para saber quién es amigo de quién traicionó a quién es confiable, quién cree qué de quién teme qué de quién, etc. Supongan ustedes que la tecnología nos permitiera tener 14, 15, 20 grados de intencionalidad. Entonces podríamos registrar, comprender y memorizar incluso relaciones sociales extremadamente complejas. El mundo social sería totalmente diferente de cómo es ahora. Muy bien. Ahora bien, todas las comunidades humanas conocidas han desarrollado algún tipo de tecnología y normalmente lo han hecho para adaptarse a su entorno natural. Todas las comunidades también se han planteado preguntas epistemológicas. Estas preguntas epistemológicas surgen a partir del reconocimiento de ciertas distinciones naturales que todas las sociedades hacen por necesidades de adaptación. Distinciones como, por ejemplo, realidad, apariencia, ser, parecer, certeza, opinión, objetividad, subjetividad. Lo característico de la filosofía occidental es que en la filosofía occidental, esas preguntas se plantean de manera institucionalizada y metarreflexiva. Es decir, no solo se reflexiona acerca del conocimiento o la verdad, por ejemplo, o de la tecnología, sino también se reflexiona acerca de las posibilidades y límites de reflexionar sobre el conocimiento, la verdad y la tecnología, entre otras cosas. Eso es lo que se llamaría una metarreflexión, ¿no? Una reflexión sobre la reflexión. Nosotros estamos habituados
a entender esos conceptos dentro de los campos semánticos propios de la cultura occidental, pero en gran medida proceden de las características gramaticales de las lenguas indoeuropeas, que son básicamente casi todas las lenguas que se hablan en Europa, y de hecho el castellano es una lengua indoeuropea también. Pero otras culturas y otras lenguas diferentes podrían tener campos semánticos distintos para abordar temas parecidos. Este es, por ejemplo, el caso del quechua, en el que sus conceptos epistémicos se superponen a los occidentales, pero no son idénticos, sin que sean mejores o peores, simplemente son distintos. Por ejemplo, en quechua, verdad se diría checac, conocimiento práctico se diría yachay, conocimiento que implica fijar la atención en alguna cosa en particular se diría musyay, conocimiento como familiaridad, como capacidad para identificar algo, se diría rixi, y así. No hay ninguna razón para suponer que los campos semánticos de palabras como conocimiento y yachay coinciden perfectamente, aunque es posible suponer que tienen importantes intersecciones que dependen de las necesidades de los hablantes de distinguir entre, por ejemplo, representaciones correctas y representaciones incorrectas de la realidad, o entre lo que parece y lo que es. Es decir, es altamente probable que todos los seres humanos hemos evolucionado con la capacidad de discriminar entre creencias correctas y creencias que no son correctas, porque eso es necesario para la supervivencia de la especie. Pero volviendo al conocimiento científico, que es el que en la actualidad produce la mayor parte de la tecnología, el conocimiento científico, se suele dividir en tres grandes grupos: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias humanas o sociales, que para todos los efectos son lo mismo. Pero noten ustedes que esta es una clasificación muy genérica, porque la mayor parte de disciplinas que hoy se cultivan y que producen la mayor parte de tecnología no pertenecen claramente a uno de estos grupos, sino están en las intersecciones entre estas categorías. Las ciencias formales son paradigmáticamente la lógica y las matemáticas. Son sistemas axiomáticos, es decir, a partir de un conjunto de axiomas considerados autoevidentes, se deduce una serie de teoremas. Por ejemplo, el principio de no contradicción, o el modus ponens, o los axiomas de la geometría de Euclides, o los axiomas de las geometrías no euclidianas. Las ciencias naturales, por otra parte, estudian objetos independientes de los seres humanos y no creados por los seres humanos. Las ciencias humanas, por otra parte, tienen como objeto de investigación lo que no es independiente del ser humano o ha sido creado por el ser humano. Las ciencias naturales son, por ejemplo, la física, la química, la biología y la geología, mientras que ejemplos de ciencias humanas serían la historia, la sociología y la literatura, pero noten ustedes que disciplinas como la psicología o la lingüística estarían en la intersección entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, de manera que esa distinción no debe tomarse de manera demasiado rígida. Las ciencias naturales tienen como objetivo explicar, encontrando relaciones causales, o sea, relaciones de causa y efecto, que están gobernadas por regularidades naturales, para luego describir esas regularidades mediante leyes. La explicación es entonces una perspectiva externa con pretensiones de objetividad. Las ciencias humanas también se proponen explicar causalmente, es decir, buscan causas, aunque probablemente no pretendan encontrar leyes, o si lo pretenden, lo más probable es que no las encuentren. Pero además de ello, las ciencias humanas tienen un objetivo adicional, que es la comprensión, es comprender, y solo se comprende a alguien dotado de subjetividad. La comprensión implica capturar algo de esa subjetividad. Entonces, mientras las ciencias naturales explican, las ciencias humanas o sociales, que es lo mismo, explican, pero también comprenden o aspiran a comprender. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos.
Las ciencias naturales se proponen explicar el fenómeno del Niño, por ejemplo, que aparece en las costas peruanas cada cierto tiempo. Para ello buscan causas, por ejemplo, el aumento de la temperatura del mar, y buscan la causa de ese aumento de la temperatura. Una vez que se han encontrado ciertas relaciones causales, se intenta encontrar las regularidades que gobiernan esas relaciones causales. Por ejemplo, el fenómeno del Niño aparece cada n número de años, siempre que se den ciertas condiciones. Si se ha encontrado la regularidad, es posible describirla mediante una ley, lo que nos permitirá predecir exitosamente su comportamiento futuro. Esa ley será parte de alguna teoría o de varias teorías naturales. Hoy día se sabe, ustedes seguramente saben, que determinados momentos de la historia del Perú fueron afectados significativamente por el fenómeno del Niño. Muchas comunidades costeras, culturas costeras fueron arrasadas por apariciones del fenómeno del Niño. Y eso se dio en gran medida porque, primero, no tenían ni el conocimiento científico para predecir el fenómeno del Niño, ni la tecnología suficiente como para protegerse del fenómeno del Niño. Hoy día, en principio, tenemos las dos cosas, ¿no? Con frecuencia no se hace, pero no se hace más por razones políticas que por razones tecnológicas, porque es perfectamente factible elaborar tecnologías para protegernos de las consecuencias adversas del fenómeno del Niño. Ahora, la relación causal y las regularidades naturales son parte de la naturaleza, son parte del mundo. Por tanto, son independientes de los seres humanos. En cambio, las leyes y las teorías son construcciones humanas. Entonces, ustedes ven acá, donde dice uno, una relación causal. La causa genera el efecto. La causa C produjo el efecto E. Por ejemplo, someter un objeto metálico al calor hace que el objeto metálico se dilate. Esa es una relación causal, ¿no? Esa relación causal la describimos mediante una regularidad. Es decir, siempre que ocurre C, tendrá que ocurrir E. Si es que ocurre C y no ocurre E, es porque ahí no hay una relación causal o porque hay causas interferentes. Pero esa relación causal la podemos describir también con una ley, que ya será parte de una teoría científica. Las ciencias naturales, como ustedes saben, son probablemente las disciplinas que generan más tecnología, pero no solamente ellas. Las ciencias humanas también buscan causas de los efectos que intentan explicar. A veces esas causas son fenómenos naturales y en otras ocasiones son procesos sociales, históricos, económicos o psicológicos. Además de buscar las relaciones causales, las ciencias humanas tratarán de averiguar las regularidades que gobiernan esas relaciones causales. Es poco probable que esas regularidades puedan ser descritas mediante leyes, pero hay científicos sociales que las buscan. El punto es que, además de buscar causas, las ciencias humanas intentan comprender su objeto de estudio, tratando de capturar algo de su perspectiva, de su punto de vista o de su subjetividad. Por tanto, solo se puede comprender a quien posee una mente subjetiva. ¿Y cómo lo hacemos? Ya lo vimos hace un momento, mediante mecanismos de atribución psicológica. Un intérprete atribuye a un agente un conjunto de estados mentales, creencias, deseos, afectos, que habrían causado las acciones del agente, lo que nos permite crear lo que se llama un silogismo práctico, como el que están ustedes viendo, ¿no? En este silogismo práctico le atribuimos a una persona un conjunto de creencias, le atribuimos un conjunto de deseos, le atribuimos un conjunto de afectos, y entonces decimos que estos tres conjuntos causaron un conjunto de acciones. Las acciones son comportamiento intencional. Ahora, la pregunta es, ¿qué estados mentales le atribuimos? ¿Qué creencias, qué deseos y qué afectos
le atribuimos al otro cuando queremos comprenderlo? Les atribuimos normalmente los estados mentales que nosotros creemos que hubiéramos tenido si hubiésemos estado en la situación en la que él o ella se encuentra, ¿no? Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos explicar y comprender por qué el Inca Pachacútec conquistó a los chancas. Entonces, seguramente vamos a buscar causas económicas, causas sociales, que quizá puedan ser subsumidas en algún tipo de regularidad. Una regularidad sería, por ejemplo, el que cada vez que dos imperios en expansión se encuentran, uno intentará subordinar al otro, ¿no? Otra regularidad que se suele considerar es que cada vez que una sociedad produce superávit económico, genera clases sociales. Esas son regularidades, ¿no? Si se pueden formular en términos de leyes o no, es más discutible. Pero no solo queremos explicar en términos de causas y de regularidades, también queremos comprender, como dije hace un momento, los motivos, los deseos, las creencias, los temores, etcétera, que tuvo Pachacútec y que lo motivó a ir a la guerra. Entonces ahora regresemos a la tecnología para ir ya redondeando y terminando esta presentación y comenzar el momento de las preguntas. Los diferentes tipos de conocimiento y ciencia interactúan para generar tecnología, la cual es usada para potenciar ese conocimiento de esas ciencias. Por ejemplo, las teorías ópticas permiten la creación de microscopios y de telescopios, los cuales nos permiten observar evidencia nueva que corroborará o falsará nuestras teorías científicas en otros ámbitos y producirá nueva evidencia que requerirá de explicación. Es decir, la tecnología, por ejemplo, el microscopio o el telescopio, nos permite profundizar nuestro conocimiento de la realidad. Si nosotros observamos algo con el ojo desnudo, vamos a poder ver solamente lo que la selección natural nos ha permitido que veamos para la supervivencia, porque para la supervivencia no era necesario poder ver ni genes ni moléculas. Pero hoy día podemos ver genes y moléculas con un microscopio electrónico, ¿no? De igual manera, con el ojo desnudo podemos ver probablemente unos cientos de metros y nada más, porque la selección natural no nos ha dado lo que no necesitamos para la supervivencia. Pero con el telescopio no solo podemos ver objetos que están a millones de años luz de nosotros, sino incluso podemos ver el pasado, que es lo que está ocurriendo ahora con los últimos telescopios creados, que ustedes probablemente saben, ¿no? ¿Y cómo es que podemos ver el pasado? Porque recuerden ustedes que cuando nosotros vemos al firmamento en la noche y vemos las estrellas, no estamos viendo las estrellas que hoy día están brillando. Estamos viendo las estrellas que brillaron hace varios, pueden ser cientos o miles o millones de años. Lo que pasa es que la luz recién está llegando hasta nosotros. Por ejemplo, cuando tú en la mañana miras al sol, lo que estás viendo es cómo era el sol hace 8 minutos, porque la luz del sol se demora 8 minutos en llegar desde el sol hasta nosotros, viajando a la velocidad que todos sabemos es 300.000 kilómetros por segundo. Pero si yo veo un sistema estelar que está a 100 millones de años luz de nosotros, lo que estamos viendo en realidad es un objeto que existió hace 100 millones de años luz, perdón, hace 100 millones de años, que probablemente ya no existe. O sea, estamos viendo literalmente el pasado. La nueva tecnología también transformará la sociedad, haciéndola imprescindible para la vida humana. Pero la tecnología, como sabemos, tiene varias caras. Ciertamente es muy beneficiosa para hacer el desarrollo humano, pero también tiene un alto costo que nos obliga a pagar, entre otras cosas, con efectos negativos para el ecosistema o incluso ampliando
la brecha entre pobres y ricos. ¿Por qué? Porque en una sociedad poco tecnologizada, la brecha entre pobres y ricos no es tan grande. Sin embargo, en una sociedad muy tecnologizada, la brecha entre pobres y ricos puede ser enorme. Piensen, por ejemplo, en la pandemia que asoló al mundo y que recién está empezando a irse. En algunos casos, la posibilidad de acceder a oxígeno u hospitales apropiados podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, piensen ustedes también en un mundo imaginario del futuro que esté ultra tecnologizado, pero que solo puedan acceder a esa tecnología personas adineradas y que los pobres no puedan hacer eso. Entonces, la brecha entre los pobres y los ricos va a ser gigantesca. No obstante, en este Doctor, momento, la historia... sí, doctor, hay muchas Sí. preguntas esperando. Ya, yo termino, Perdón, ya termino. para ir cerrando, sí, hay cantidad de preguntas que están surgiendo, estoy seguro que van a ayudar a orientar también la Excelente, reflexión. excelente, excelente. Entonces voy terminando. Entonces, todo esto nos sugiere una cosa más, y con esto termino. Hoy más que nunca, las instituciones educativas, los colegios y las universidades deben ser transmisoras de conocimiento, pero no solo eso, deben ser sobre todo formadores de pensamiento crítico y ético, que es mucho más que la aplicación de un conjunto de reglas, porque es la capacidad de cuestionarlas y crear nuevas. Sin ello, el conocimiento tiene poco valor, la tecnología también, e incluso puede volverse en contra de nosotros mismos. Entonces, muchas gracias por su amable atención y estoy ahora dispuesto a escuchar sus preguntas y comentarios. Bien, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, han Encantado. surgido muchas inquietudes. Me alegro. Tenemos varias preguntas. María Fernanda nos va a ayudar leyendo las preguntas en la medida que han ido surgiendo. Por favor, adelante, Perfecto. María Fernanda. Tienes que desmutearte. A ver. ¿Cómo quieres hacer? ¿Que lea varias preguntas, digamos 3 o 4, y yo contesto todas o uno por uno? ¿Le parece una por una al comienzo? ¿Comenzamos así? ¿Ya? Está Una bien, por está una bien. primero. A ver, Ya. adelante, María Fernanda. Una primera. A ver, ¿de qué manera la evolución y el alcance de la tecnología hacia gran parte de la sociedad intervienen en el desarrollo y prácticas culturales de una comunidad de conocimiento? Este, ¿Puede la tecnología influir en la pérdida de identidad de una persona y de una sociedad en general? Ya, esa es una pregunta muy interesante. Voy a empezar por la segunda parte. Sí, ciertamente la tecnología puede modificar la identidad de una sociedad. De hecho, para comenzar, recordemos que cuando los pueblos europeos llegaron a nuestras costas, cuando los españoles llegaron a nuestras costas, llegaron con una tecnología que nuestros antepasados amerindios no tenían. Entonces eso transformó radicalmente la sociedad que aquí existía, ¿no? Entonces quiero subrayar el hecho de que la tecnología no siempre es positiva. La tecnología puede ser beneficiosa o puede ser negativa dependiendo de la manera como se use, ¿no? Muchas Adelante. gracias. Seguimos con A las ver, preguntas. ¿es la tecnología absolutamente indispensable para el avance en nuestra humanidad, considerando que esta puede traer consigo efectos negativos? ¿De qué manera podríamos determinar ello? Esa es una muy buena pregunta también, porque como ya hemos visto, la tecnología puede generar efectos positivos o efectos negativos para la sociedad o para la naturaleza, para el planeta, pero la pregunta es, ¿cómo podríamos determinar si los efectos son positivos o son negativos? Entonces es una pregunta ética. ¿Cómo podemos determinar cuando una acción es beneficiosa o no lo es? Hay muchos modelos éticos que intentan responder a esa pregunta. Uno de ellos, no necesariamente el más correcto, pero uno de ellos diría que una regla de acción es positiva si genera la mayor felicidad y el mayor bienestar al mayor número de personas sin afectando a las minorías. Entonces, si la tecnología que nosotros logremos desarrollar
genera mayor bienestar al mayor número de personas sin afectar negativamente a una minoría, entonces sería positiva. Si lo que genera no es mayor bienestar, sino al contrario, mayor malestar, evidentemente es negativa. Pero por supuesto, lo que acabo de decir presupone que tenemos claro cuándo algo genera mayor bienestar o genera mayor malestar. Les voy a poner un ejemplo. Hoy día vivimos en una sociedad mucho más tecnologizada que la sociedad del siglo XIX, ¿no? Eso significa que es una sociedad donde hay más bienestar, depende de cómo lo vea uno, o sea, no hay un solo criterio, hay muchos criterios. De hecho, hoy día, por ejemplo, hay menos mortandad infantil, eso está claro. Hoy día podemos curar enfermedades que no se podían curar hace 100 años, ¿no? Hoy día podemos trasladarnos de un punto a otro del globo de una manera mucho más rápida de lo que podíamos hacer hace 100 años. Pero, ¿eso significa que hoy día somos más felices? ¿Eso significa que hoy día tenemos mayor bienestar? Eso es debatible, ¿no? Y eso significa, ¿acaso que la tecnología ha llegado a todos los estratos sociales? Definitivamente no. Entonces, hay un grupo de personas que puede utilizar esa tecnología en su beneficio, pero hay muchos grupos de personas que no lo pueden hacer. Entonces, es una pregunta ética la que se está haciendo, y es una pregunta ética que no puede contestarse con un solo criterio, porque hay varios criterios diferentes. Por ejemplo, definitivamente hoy día tenemos la posibilidad de reducir la mortandad infantil, tenemos la posibilidad de curar enfermedades, tenemos la posibilidad de acceder a información, pero también vivimos en un mundo más estresado, en un mundo donde la ecología está siendo afectada negativamente. Entonces, es como si tuviéramos que poner en una balanza los elementos positivos y los elementos negativos para ver cuál pesa más, sin que se pueda encontrar una respuesta objetiva a eso, porque son varios los criterios y las variables que entran en juego. Muchas gracias nuevamente. Esta pregunta también me parece interesante, la cual es, ¿puede la tecnología afectar el cambio de mentalidad o punto de vista de una persona? Definitivamente sí, en muchos sentidos diferentes. Yo creo que uno de los elementos más beneficiosos de la tecnología actual es el acceso a la información. Cualquiera de ustedes que está en bachillerato internacional puede acceder a la misma información que tiene un alumno que está estudiando en este momento en Nueva York, o en Londres, o en París, o en Sri Lanka, ¿no? Hace 30 años no era así. Hace 30 años nosotros teníamos la información que llegaba a través de los libros y que normalmente llegaba con 20 años de retraso. Entonces, el hecho de tener información universal y común hace que haya una cierta convergencia de puntos de vista, ¿no? Los jóvenes ahora en todo el mundo son muy parecidos entre sí, son mucho más parecidos entre sí de lo que eran hace 30 años. ¿Por qué? Porque acceden al mismo tipo de información. Entonces, la globalización de las comunicaciones y la globalización de la información lo que ha hecho es catapultar la posibilidad que tienen los jóvenes de instruirse, de acceder al conocimiento, ¿no? Sin embargo, esto no siempre viene acompañado de una mentalidad crítica o un pensamiento crítico para filtrar, juzgar y interpretar adecuadamente el conocimiento. Eso es lo que la tecnología no te puede dar. Eso es lo que te dan tus profesores en el colegio. O eso es lo que te da tu lectura personal o tu reflexión personal. La tecnología te permite acceder a la información, pero cómo la interpretes o cómo la juzgues, eso ya dependerá de tu pensamiento crítico, que es lo que las instituciones educativas tienen que formar. Antes, hace 30 o 40 años, si tú querías saber algo, te acercabas donde tu profesor y le preguntabas. O ibas a la biblioteca y buscabas. Si el profesor no sabía, te quedabas en la ignorancia. Si no encontrabas el libro que querías en la biblioteca, igual. O podías pasarte toda una mañana buscando esa información en la biblioteca. Hoy día, en tu smartphone, encuentras la información en 5 segundos. Pero esa información tiene que ser interpretada, como decía hace un rato. Eso es lo que tu profesor te va a enseñar. Cómo interpretar, cómo entender y cómo utilizar la información. Gracias nuevamente.
¿Qué tan factible es que lleguemos al punto donde la tecnología deja de ser el producto de nuestra mente y nuestra creciente dependencia de ella nos lleva a ser productos de la tecnología? Eso ya, eso ya está ocurriendo. No es algo que tengamos que esperar que ocurra, es algo que ya está ocurriendo. Y les pongo un ejemplo. Supongamos que mañana a las 12 del día ocurriera un problema con todas las computadoras del mundo y todas las computadoras del mundo se apagan, se formatean y pierden toda su información. La sociedad se descarrila. Es decir, no pueden funcionar los aviones, no funcionan los trenes, no funcionan los colegios, no funciona nada. Entonces, dependemos de la tecnología totalmente. Definitivamente dependemos de la tecnología, ¿no? Pero no solo eso, la tecnología genera más tecnología, ¿no? Y la única manera de que la tecnología no se vuelva en nuestra contra es generando suficiente mentalidad crítica como para saber utilizarla apropiadamente, como he insistido. Mm, ¿Hasta qué punto la ética en el desarrollo de la tecnología afecta en el alcance o impacto que puede tener esta misma en la sociedad actual? Bueno, esa es una pregunta muy interesante también. Definitivamente, la ética debe ser la brújula que te indica de qué manera se puede aplicar la tecnología o qué tipo de tecnología se puede crear. Por ejemplo, al día de hoy sería factible generar clones humanos. Se podría clonar a un ser humano, ¿no? Pero intuitivamente uno diría que eso no sería ético, ¿no? Eh, entonces, si la tecnología no va acompañada de una reflexión ética, sobre todo en el ámbito de la bioética, puede ser altamente peligrosa para la sociedad. Mm, ¿Qué implica tomar la tecnología como fundamental para cualquier investigación o búsqueda de conocimiento? Una investigación sin uso de tecnología, por falta de acceso, ¿debería tener más mérito que una investigación que sí tiene acceso a ella? Bueno, hoy día, como dije hace un rato, prácticamente todos tenemos acceso a toda la información, ¿no? Casi toda la información está en línea, casi todas las bibliotecas están del mundo, las más importantes del mundo, están transcribiendo en versión digital a sus colecciones de libros. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, en la década del 90, cuando probablemente ustedes no habían nacido, se estaba transcribiendo en versión digital todos los textos de los filósofos y los autores griegos, y hoy día todo está digitalizado, ¿no? Entonces, tú puedes leer de manera digital a Platón, a Aristóteles, a todos los filósofos griegos, a los trágicos griegos. Entonces, el problema no es acceder a la tecnología. Eso ya lo tenemos. Tampoco el problema es acceder a la información. Eso ya lo tenemos. El asunto es saber interpretar esa información y saber utilizarla para los fines que nos parezca beneficiosos. Mm, ¿Es necesario que las sociedades indígenas utilicen la tecnología del presente y que claramente esto las afecte en sus culturas e identidad? Es una excelente pregunta y es muy difícil de contestar, porque uno tendría que preguntar a esas comunidades indígenas si es que desean hacer uso de la tecnología o no. Eh, y incluso podría ocurrir que ellos no desearan hacer uso de esa tecnología y que nosotros consideremos que eso sería dañino para ellos. Por ejemplo, supongamos que haya una comunidad indígena que no quiere ser vacunada contra las enfermedades más graves que asolan el planeta. No me refiero solo al COVID, sino a la polio o al sarampión, ¿no? Supongamos que esas comunidades creen que las vacunas son portadoras de algún tipo de mal. Deberíamos nosotros, o debería el Estado peruano, por ejemplo, obligar a esas comunidades a que se vacunen. Es una pregunta cuya respuesta no es fácil, ¿no? Y yo estoy seguro que habrá gente que diría que sí,
o gente que diría que no, pero en líneas generales mi opinión es que deberíamos respetar las decisiones de las personas. Entonces, si hay una comunidad que, por ejemplo, no quiere vacunarse, pues tendríamos que aceptar su decisión. Pero podríamos decirle que si no quiere vacunarse, no va a poder interactuar con el resto de personas vacunadas, ¿no? Entonces la situación ahí cambia. Pero el problema es mayor también, porque ¿qué pasaría si los ancianos de la comunidad no quieren ser vacunados por cualquier razón? Pero los jóvenes sí, deberían los jóvenes y los niños padecer la imposibilidad de la vacuna por una decisión de otras personas. Entonces, sé que estamos ya sobre la hora, pero una cosa que quisiera subrayar es que la tecnología, lejos de resolver nuestras preguntas, nuestros problemas más importantes, lo que hace es generar muchísimas más preguntas, muchísimos más problemas y muchísimas más cuestiones interesantes que antes no existían. Eh, Tenemos todavía unos pocos minutitos y como hay varias preguntas, como hemos hecho en la sesión anterior, las que queden sin responder, vamos a reunirlas todas para luego hacérselas llegar al profesor. Seguramente va a tener Perfecto, más datos que darnos. María Fernanda, encantado. leímos todavía algunas preguntas. A ver, Este, ay, lo que iba a decir, un segundo, disculpe. Acá, este, ¿en qué medida la tecnología influye en los estados mentales en las últimas generaciones? Eh, bueno, piensen ustedes en qué medida el uso de sus computadoras, el uso de sus tablets, el uso de sus celulares influye en sus estados mentales. Definitivamente sí, ¿no? Por una parte, tiene un efecto positivo y es que les permite estar vinculados con personas que pueden vivir en otro lado del mundo, por ejemplo, pero hay un elemento negativo también, y es que si es que nos relacionamos con otras personas por intermedio de la tecnología, la comunicación es menor, la, el vínculo humano es menor. De hecho, por ejemplo, la pandemia nos ha obligado a comunicarnos mediante el Zoom, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y es gracias a la tecnología que podemos tener la charla que tenemos ahora. No hubiéramos podido hacerla hace 50 años si es que hubiéramos tenido una pandemia como la que hemos tenido ahora, ¿no? Pero nada reemplaza la presencialidad. Entonces, si esta charla hubiera sido presencial, les puedo asegurar a ustedes que la comunicación hubiera sido mayor, el contacto humano hubiera sido mayor. Entonces, tiene su elemento positivo y su elemento negativo, tiene su pro y su contra. Eso es algo que siempre hay que evaluar, que la tecnología siempre va a tener un lado positivo y siempre va a tener un lado negativo, ¿no? Y no es que se vayan a balancear necesariamente uno y otro. Uno podría pesar más que el otro en ciertos aspectos o en otros aspectos no. Eh, ¿El uso indiscriminado de la tecnología es un avance o un retroceso en la vida de un actor de conocimiento? Bueno, depende de lo que se entienda por indiscriminado, ¿no? Por ejemplo, hoy día se usa de manera indiscriminada el celular. ¿Qué significa indiscriminado? Que todo el mundo lo usa, que no se discrimina entre quienes pueden usarlo y quienes no lo pueden usar. Básicamente son los padres los que deciden a qué edad sus hijos pueden ya tener un celular o a qué edad pueden ya manejar una computadora y esa edad cada vez es más corta. Los niños cada vez más chiquitos tienen acceso celular o a o a la computadora. Entonces el uso indiscriminado no es necesariamente malo, ¿no? Lo que podría ser negativo es el tipo de uso que se haga. ¿Qué es lo que estás viendo tú en la computadora? ¿A qué páginas estás entrando? ¿No? Que pueden ser dañinas en el sentido en que te dan información falsa, en el sentido en que desfiguran la realidad o en el sentido que pueden dar información inapropiada para cierta edad. Sobre esto, como dije hace un rato, no hay reglas claras. Sobre esto, lo que va a haber siempre es un diálogo permanente, inacabado, que va a ir generando respuestas provisionales.
¿Hasta qué punto la tecnología puede ser capaz de poner en juego la ética de una persona? Todo puede poner en juego la ética de una persona, ¿no? Pero la tecnología tiene como consecuencia que las decisiones éticas sean mucho más graves. Entonces, como dije hace un rato, por ejemplo, nosotros al día de hoy tenemos la capacidad de clonar a un ser humano. Al día de hoy tenemos la posibilidad de eh, reproducir eh, en otra criatura viviente rasgos de un ser humano. Podríamos en principio hacer cosas que suenan monstruosas, aborrecibles, abominables, como generar una criatura que tenga genes humanos y genes de un chimpancé. Pero deberíamos hacerlo, yo me inclino porque no, ¿no? Entonces, de hecho, una de las ramas más interesantes de la filosofía hoy día es, por ejemplo, la bioética, ¿no? Que se plantee ese tipo de preguntas. O sea, hoy día podemos fácilmente crear una criatura que sea mezcla de pato y pollo, ¿no? Podríamos crear una criatura que sea una mezcla de Homo sapiens, de ser humano, y de chimpancé. ¿Sería ético hacerlo? Yo diría que no. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué no sería ético hacerlo? ¿Cuál es el límite que la ética está poniendo? Hay nuevamente muchas respuestas a esa posible pregunta, pero una tendría que ver con el respeto de la dignidad de los seres humanos, ¿no? El respeto de los derechos de los seres humanos. Piensen ustedes en la posibilidad de crear una criatura que sea mitad ser humano, mitad chimpancé. ¿Esa criatura tendría la dignidad de un ser humano? Probablemente no. Entonces, ¿sería ético hacer eso? Yo me inclinaría porque no. Bien, muy bien. Muchas gracias. Han salido preguntas muy interesantes y qué bien que se cierre con esta reflexión ética, ¿no? Es, Ujú. que es un enfoque que aborda ahora la filosofía en muchos campos, ¿no? Reflexionar sobre el rol de la tecnología en todos nuestros saberes, pero vinculados a la ética. Como decía hace un momento, tenemos todavía varias preguntas por responder, las hemos recogido, las hemos grabado para transmitírselas al profesor luego y tener algunas sugerencias de reflexión al respecto. Queremos agradecer nuevamente al doctor Pablo Quintanilla por esta presentación. Ha sido muy, muy interesante la relación, cómo ha relacionado la tecnología con los diversos saberes, con el conocimiento, con las diversas formas de conocimiento, cómo funcionan las diversas formas de conocimiento y cómo se vinculan de diversas maneras con la tecnología. Y miren, y también con la ética, como lo hemos estado viendo ahora. Agradecemos nuevamente a la Universidad Católica, a la Asociación de Colegios IB por su apoyo y queremos invitarlos, recuerden, todavía nos queda una charla más el día martes a esta misma hora, a las 7 de la noche. En esta próxima ocasión abordaremos un tema también de especial trascendencia, que es el conocimiento y las artes. Hemos explorado hoy día mucho el vínculo con las ciencias naturales, con las ciencias humanas, lo hemos hecho anteriormente con las matemáticas, así que nos falta explorar ese otro campo, las artes, ¿no? Que es un camino bastante distinto y estoy seguro que también vamos a aprender mucho, no solamente profundizar nuestros saberes, sino también a plantearnos nuevas preguntas. Muchas gracias, doctor Quintanilla, por su ponencia, por compartir sus Muchas saberes. gracias a ustedes. Encantado, es un placer. Hasta Bien, luego. amigos, muchas gracias para todos, muchísimas gracias por su asistencia, por haber participado, por sus preguntas, por sus inquietudes. No sé si Dalila tiene alguna indicación más que compartir con nosotros.